God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God. Le cuesta crecer en disciplina, le cuesta afirmarse. A un niño, uno como padre espiritual le corresponde tener muchísima paciencia. Y le va a corresponder a uno repetir una y dos y tres y muchas veces algo para que alguien pueda entenderlo y para que pueda aprender. Siempre he pensado que los que son padres y las que son madres, una de las cosas que desarrolla Dios en un padre y en una madre es la paciencia. Es la paciencia y normalmente uno escucha una madre que dice, ay Dios mío, dame paciencia con estos muchachos, porque son muy difíciles. Y mientras más hijos usted tiene o mientras más hijos tenga, más paciencia, porque entonces tiene que lidiar con Pedrito, con Juanchito, con uno, con dos, con tres, y esa paciencia viene de Dios y solo Dios nos puede dar esa capacidad de ser pacientes en un proceso de formación con los hijos. Entonces, claro, para un líder espiritual es demasiado importante tener ese fruto de la paciencia que lo produce el Espíritu Santo. Usted como padre necesita crecer mucho en ese fruto del Espíritu Santo, paciencia. Y no solamente para lidiar con los hijos, para esperar muchas cosas que queremos, que soñamos. La paciencia es un fruto que cuando crecemos en él, entonces no caemos ni en el desespero, ni en la ansiedad, ni en la locura, y disfrutamos de esa dicha de entender que todo tiene su tiempo. Entonces, enseña con paciencia, porque va a llegar el tiempo, le dice Pablo a Timoteo, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la enseñanza sana. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñará lo que ellos quieren oír. Y esto es una gran verdad que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, va a llegar un tiempo en que la gente no va a soportar esa sana enseñanza. Hay gente que no soporta las palabras que confrontan, las palabras que nos exhortan, que nos habla duro, que nos habla duro y nos confronta con el pecado, con los malos hábitos y algo muy especial. La palabra de Dios, si hay algo que ataca, son los malos hábitos y los caprichos que muchas veces tenemos nosotros como esos niños inmaduros que estamos en un proceso de formación. ¿Y qué es un capricho? Un capricho son todos aquellos deseos que no están de acorde, que no están acorde, que no están conforme lo que realmente Dios quiere que podamos vivir. Y la pregunta en esta mañana es, ¿se ha tomado usted la tarea de meditar en cuántos caprichos tiene usted que no son conforme a la palabra, que no son conforme realmente a lo que Dios desea que usted haga, viva o piense? ¿Qué caprichos tiene usted? Medite en esta mañana. ¿Cuáles son esos caprichos con los que usted lucha cada mañana y que muchas veces no quiere dejar porque cree que no es necesario dejar esos caprichos porque usted es así? Y porque yo soy así, y porque yo nací así, y porque a mí me formaron así, entonces yo soy así y no pienso cambiar. Hay gente que habla de esa manera. O hay gente que dice, ay, es que yo soy así, ¿y qué? Y responden incluso como niños caprichosos o como niñas caprichosas. Y le tengo una buena noticia. Dios es especialista en quitarnos los caprichos y en llevarnos a procesos donde todos esos caprichitos que usted tiene van a ser quebrantados y van a ser confrontados y van a ser llevados a un proceso donde Dios dice, entrégueme esos caprichos. Y si no me entrega esos caprichos, entonces va a tener disciplina y va a tener momentos difíciles y va a llorar mucho y va a tener que patalear mucho porque no soy un padre alcahuetas. Dios no es un padre que deja que usted haga lo que quiere. Dios es un padre que nos lleva a todos a hacer su voluntad y no la de nosotros. Pero cuando usted es el tipo de personas que quiere hacer su propia voluntad y que es caprichoso y que no quiere obedecer a Dios, entonces muchas veces, ¿qué hace la gente caprichosa? Cuando tiene a alguien con carácter, que le confronta, que le llama la atención, que le corrige. ¿Sabe qué hace muchas veces el caprichoso? Dice, ay no, esto es muy aburrido definitivamente, qué pereza, usted todo el tiempo me está atacando, me está diciendo que yo debo cambiar esto, que yo debo dejar esto, qué pereza,
Entonces los caprichosos no soportan las palabras que confrontan, que nos llaman la atención, no soporta las verdades. Entonces, ¿qué hace el caprichoso? Se va y busca predicadores, mensajes que estimulen sus emociones, que estimulen sus caprichos, que alimenten todo aquello que usted quiere oír, pero no siempre lo que usted quiere oír es lo que necesita oír. Muchas veces lo que necesitamos escuchar es lo que no nos gusta. Muchas veces lo que queremos escuchar es aquello que lo único que queremos es como ponernos los deditos aquí, como niños caprichosos, que muchas veces, no sé si usted ha visto que cuando hay niños tan caprichosos que usted les está llamando la atención o que usted los está regañando, entonces ellos son así, no quieren escuchar, no soportan que les hablen de las cosas que deben cambiar. Entonces, la experiencia de los caprichos, que son deseos que no van conforme la palabra de Dios y conforme lo que Dios sueña y quiere, esos caprichos hacen parte de la personalidad de un niño. En algún momento Pablo decía, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que soy adulto, ahora que estoy grande, debo comportarme como una persona grande y adulta, ¿verdad? Y aún el más joven que esté aquí en medio de esta enseñanza, aún el más joven, debería de pensar que cuando Jesucristo tenía 12 años, ya estaba hablando con gente adulta y madura y tenía conversaciones de un niño con una inmensa madurez. Así que si usted tiene de 12 años para abajo y está en la plataforma escuchándome, vaya pensando mucho en Jesucristo, que a los 12 años tenía una capacidad de hablar, de entender y de tomar decisiones obedeciendo a su Padre. Entonces, piense hoy quiero que piense en esos caprichos, que es demasiado importante alejarnos de ellos. Y que si usted alimenta caprichos, esos caprichos pueden ser tan peligrosos que lo pueden llevar a apartarse de la verdad, a darle la espalda a la verdad por querer oír personas que alimentan sus caprichos. Entonces, porque va a llegar el tiempo, mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Impresionante, ¿no? Qué triste que alguien se pierda la oportunidad de madurar, de crecer, de cambiar, por dejarse llevar de sus malos deseos y de sus caprichos, y terminar escuchando un montón de cuenteros que solamente hablan y cuentan cosas que no hacen crecer. ¿Sabe qué acontece con los cuenteros? Los cuenteros entretienen mucho, hacen reír, los cuenteros hacen que sus emociones se alboroten, los cuenteros se entretienen. Es más, hay predicadores que son muy buenos para entretener, pero no son buenos para confrontar con el pecado, no son buenos para dar esas enseñanzas que redarguyen, que nos ponen a temblar, que nos ponen a mirarnos hacia adentro y a entender lo mucho que debemos corregir en nuestro diario vivir. Hoy la vida se llena de cuenteros y los cuenteros van a crecer a través del tiempo, puros cuenteros. Entonces la pregunta es, ¿le gusta escuchar palabras que realmente nos llevan al arrepentimiento y a perfeccionar nuestra vida espiritual? ¿O le gusta escuchar los cuenteros que la entretienen o que lo entretienen de tal forma que lo llevan a perder mucho tiempo? Y creo que hoy no estamos como para cuentos, sino para verdades, para realidades y para entrar en una vida donde seamos conscientes que se nos está yendo muy rápido la vida, como para ponernos a perder el tiempo con un cuentero que lo único que hace es desviarnos de la verdad, distorsionarnos la mente, el corazón y todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que tengamos cuidado, porque no todo el que tiene una Biblia en la mano, no todo el que dice que es predicador, que es pastor, que es apóstol, que es profeta, no todo aquel que dice que habla o que enseña, es una persona que habla conforme la sana enseñanza de Dios. Y por eso es tan importante que usted se tome las tareas diarias de leer la Biblia, para que no sea engañado y para que usted realmente se convierta en un cristiano como Pablo y como los hombres de Dios que tuvieron el valor, el carácter, el criterio y el discernimiento para diferenciar entre las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Entonces mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Entonces le dice,
Pero tú, o sea, usted, algunos en el camino se van a ir detrás de cuenteros y detrás de todo tipo de filosofías huecas, pero usted, escuche bien, conserve siempre el buen juicio, conserve el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a hablar las buenas nuevas de Dios, cumple bien con tu tarea o con tu labor o con tu trabajo. Entonces cada mañana yo le invito a usted, conserve. ¿Qué es conservar? Cuidar. ¿Qué es conservar? Proteger. Conserve, manténgase en el buen juicio, en esa vida que Dios quiere que usted lleve cada mañana, en obediencia, en oración, en perseverancia, en fe, en gozo, en esa vida de ese fruto profundo del Espíritu Santo. Soporte. El cristiano soporta. La mujer de Dios soporta. El hombre de Dios soporta. Y esa capacidad de soportar, Dios quiere que la podamos experimentar cada mañana. Cuando estamos llenos del amor de Dios, soportamos. Cuando estamos llenos del Espíritu, soportamos. Cuando vamos flaqueando en el camino, ya no queremos soportar. Ahora, aclaro, y aquí hago un paréntesis. Tenemos que aprender a soportar aquella vida que Dios nos ha entregado con la obediencia y con el conocimiento de Dios, ¿sí? Ahora, yo me pongo a pensar muchas veces, cuando estamos en la vida cristiana y haciendo las cosas bien, uno se pone a mirar que hay personas que no quieren soportar, sufrir basados en una vida de obediencia. Pero uno se pone a mirar la gente que anda en pecado, que anda en adulterio, que anda en fornicación, que andan en cualquier tipo de pecados, y uno los ve cómo están ahí soportando en el pecado. ¿Cuántas personas están soportando en medio del pecado? ¿Sí? Cuando deberían de salir de allí, pero muchos para el pecado sí soportan, sí tienen una capacidad ya de aguantar pecando y haciendo lo malo. Pero cuando están en la vida cristiana y quieren hacer lo bueno, tan raro, ¿no? No quieren soportar. Entonces, algunos quieren soportar en medio de una vida desordenada y pecaminosa, pero no quieren soportar en medio de una vida de obediencia. Es como cuando yo hablo acerca de las vigilias, ¿sí? Como es de rico uno pasar una noche despierto hablando con Dios y soportar en medio de la madrugada. Pero cuando usted estaba, le puedo asegurar, en el mundo, usted soportaba estar en una discoteca, en una rumba, en un concierto, 3, 4 de la mañana. Y cuando se le invita a usted a pasar un tiempo en la noche con Dios, soportando, entonces uno descubre que la gente soporta para lo malo, tan raro, ¿no? Para lo bueno a muchos les cuesta como soportar, ¿verdad? Para meditar, ¿no? Entonces, aprendamos a soportar en una vida de obediencia, porque tarde que temprano, cuando aprendemos a soportar en una vida de obediencia, seremos recompensados. Soportar en una vida de pecado trae una desgracia y unos daños horribles, asquerosos. Trae esos tiempos en los que usted está allí soportando en el pecado porque se está dañando, se está dañando, se está dañando. Cuando usted soporta en la vida espiritual, se está fortaleciendo. Y más, si usted enriquece el entendimiento del porqué de esa espera, el porqué de ese sufrimiento también, o de esa experiencia difícil en Dios. Las experiencias difíciles, duras en Dios, cumplen el propósito de volvernos fuertes, maduros, sabios, entendidos. Y eso no tiene comparación. Y vale la pena soportar en Dios, mas no vale la pena soportar en una vida de pecado. Escúcheme bien. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, yo ya estoy a punto de terminar este proceso. Yo ya estoy a punto de terminar mi carrera. Yo estoy a punto, la verdad, de ya cumplir mi labor. Estaba a punto de morir Pablo, porque estaba mandándole este mensaje a Timoteo ya en su recta final, en ese camino de partir con Dios. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. Qué rico que cuando se acerque la hora de nosotros morir, podamos sentirnos satisfechos. Podamos sentirnos como Pablo y como los hombres de Dios. Hombre, hice la tarea, hice lo que tenía que hacer, obedecí, me esforcé, sufrí desde Dios, entendiendo, con gozo en los momentos difíciles, con paz, con esa capacidad de sacar grandes enseñanzas de las cosas vividas. Oh my God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God.